Hola, ¿qué tal chicos? Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder saludarles una vez más a través de esta plataforma, de este canal de YouTube, en donde vamos a dar inicio al segundo bloque del curso de comunicación y lenguaje. Un curso bastante interesante, un curso donde nos vamos a dar cuenta que vamos a aprender muchas cosas muy bonitas, vamos a entretenernos, vamos a divertirnos, vamos a mantener una interacción constante en donde yo le voy a dar el tiempo oportuno, en unos tiempos de silencio, en unos tiempos de pausa, en donde usted va a poder responder desde su casa, donde usted va a poder responder desde donde nos esté viendo, en donde esté viendo este video y las diferentes preguntas que yo le voy a ir haciendo, no solo en este video, sino a lo largo de los diferentes videos de este y de los demás cursos que un servidor imparte para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar entonces con el curso de comunicación y lenguaje en su segundo bloque con el tema los textos. Recordaremos entonces de que un texto es el conjunto de escritura o de escritos. Recordaremos que en el bloque anterior hablamos sobre la escritura, diferentes tipos de escritura, pictográfica, cuneiforme, las escrituras que ya hemos visto en temas en bloque anterior. Muy bien, esa escritura, cuando ya viene y conforma lo que es un documento, se le conoce como un texto. ¿Sí? Recordemos también que un texto, perdón, parte desde una letra. Recordamos entonces que nuestro abecedario tiene pues una cantidad interesante de letras, en donde ustedes están en la capacidad a estas alturas de poder responder cuántas letras tiene nuestro abecedario, tanto como vocales como consonantes. Muy bien. Por ejemplo, hay un ejercicio así bien rápido, un ejercicio de primero, primaria. Si colocamos las siguientes letras, la M, la A, la M y la A, al unir esas letras estamos formando la palabra mamá, ¿cierto? Y si venimos y unimos, por ejemplo, otras palabras como mi, mamá, está, en casa, por ejemplo, hemos conformado ya lo que es oración, una oración. Pero cuando ya venimos y conformamos diferentes oraciones, diferentes pensamientos y lo plasmamos en un documento, eso se le conoce como un texto. Entonces el texto es una representación escrita que ha plasmado, que ha escrito un autor. La persona que redacta estos textos se le conoce como autor, escritor. Sí, recordamos entonces, ¿verdad? De que también en el curso de comunicación y lenguaje, el bloque anterior, hemos visto sobre diferencias entre un reportero, un periodista. Hoy estamos viendo sobre el escritor, el autor de textos. Entonces, en conclusión sobre los textos, estamos diciendo que son representaciones escritas que van dentro de un documento. Ahora bien, hay diferentes tipos de textos. No precisamente me estoy refiriendo a los mensajes de texto o a los mensajes de WhatsApp. Esos mensajes de texto no cuentan, ¿verdad? Sino aquellos textos que nos van a ser útiles para diferentes actividades. Ahora vamos a conocer qué tipos de textos existen. Por ejemplo, está el texto recreativo. ¿Qué quiere decir la palabra recreativo? Recrearse, entretenerse, pero a través de la lectura. Usted no puede decir, por ejemplo, yo voy a agarrar mi PlayStation, voy a agarrar mi GameCube y me voy a poner a jugar porque ahí voy a recrearme y ese es mi texto. Y como es un texto recreativo, entonces yo voy a leer las instrucciones, voy a leer los gráficos, voy a leer el nombre del jugador cuando estoy jugando FIFA 2020 o 2021, no sé qué FIFA estemos ahorita. Ese no es un texto recreativo, sino el texto recreativo es aquel que va a estar en un documento, en un folleto. Pero el texto recreativo a su vez se clasifica en dos. El texto recreativo, repito entonces, es aquel que va a utilizar el lector, la persona que agarra un documento, se llama lector, para entretenerse, para salir de la rutina. Probablemente de un día muy cansado, usted agarra un libro y puede decir, hey, pero si estoy cansado, ¿y cómo voy a agarrar un libro? Pero es que hay lecturas que nos motivan
Hay lecturas que parecen que no quisiéramos terminarlas o parece que queremos seguir a la siguiente página porque está interesante lo que estamos leyendo. Entonces el texto recreativo se divide en dos, en cuento y en novela. El cuento dice que es un relato escrito de un suceso falso, imaginario, inventado. Podemos poner diferentes tipos de cuentos: Pinocho, Blancanieves, qué sé yo, usted me puede ayudar en casa, El Patito Feo, diferentes cuentos que, si usted se da cuenta, aparecen en diferentes libros, aparecen en diferentes textos, inclusive en la misma internet. Pero si usted descarga y busca acá en la internet a través del explorador y pone, por ejemplo, cuento el Pinocho, le va a salir diferentes escritos, ¿sí? En donde usted va a empezar a leer, se va a empezar a entretener y quiere saber qué pasó con Caperucita Roja y quiere saber si se la va a comer el lobo o no. Ese es un cuento. O ese es un cuento que va a recrear la mente del lector y por lógica va a ser un texto recreativo. Pero también los textos recreativos se clasifican en novela. Y yo acá le quiero presentar una novela muy interesante, una novela que en lo particular a mí me gusta bastante, de un autor guatemalteco llamado Miguel Ángel Asturias. Esta novela se llama Viernes de Dolores. Habla sobre la historia de Guatemala, habla sobre cómo Guatemala ha venido desarrollándose poco a poco, y si usted se da cuenta es bastante extensa, pero nos damos cuenta que es muy interesante conocer la historia de Guatemala. Esta es una novela, no es aquella que observamos en la televisión, no es aquella que usted le va, bueno, y no con eso quiero decirle ahora que usted le va a decir a su mamá, bueno, mami, ponete el canal de las novelas, porque así dijo el profe, que viéramos novelas. Esa no es una novela. Bueno, es una novela en cierto modo de televisión, pero la novela que yo quiero hablarles es la novela que aparece en un texto, aparece en un escrito, y que tanto la novela como el cuento forman parte de los textos recreativos. Primera clasificación de los textos, textos recreativos. Segunda clasificación, textos poéticos. Recordemos, en el bloque anterior hablamos sobre un poco sobre las técnicas de la comunicación, en el cual estaba la declamación. Y la declamación expresa arte, belleza, sentimientos de parte del poeta, a un sentimiento real, un sentimiento ficticio, una experiencia que ha pasado en la persona que ha escrito un poema. Estos textos poéticos son eso precisamente, la manifestación del sentimiento del escritor. Por ejemplo, si hoy vengo y he tenido un día muy bueno, porque sin duda alguna Dios me ha bendecido bastante, yo vengo y empiezo a agarrar una hoja y empiezo a escribir poesía. Y recordemos que la poesía es algo que va a rimar, algo que va a tener sentido, una belleza de las palabras. Y yo voy acumulando cada uno de los poemas que voy escribiendo, y a cada uno de esos poemas se le llama texto poético. ¿Por qué texto? Porque está escrito. Porque está escrito. La tercera clasificación, recordemos las primeras dos. Textos recreativos hacen volar la imaginación del lector. Textos poéticos, sentimos cómo estaba el poeta, el escritor en ese momento. La tercera es textos informativos. Vea qué interesante es esta tercera clasificación. Y acá yo le quiero presentar lo siguiente. Por ejemplo, tenemos aquí un manual en donde nos está dando a conocer sobre las señales de tránsito. Este es un texto informativo. Si nos damos cuenta, y yo lo voy a abrir en estos momentos, observamos acá diferentes señales de tránsito. ¿Qué nos están dando a entender o a conocer? Y nos va a dar el significado de cada una de estas señales. Nos está informando que, si yo miro, por ejemplo, en una señal de tránsito, la palabra alto con un fondo rojo, o en algunas ocasiones stop, ¿qué me está dando a entender? Que yo tengo que detenerme. Me está informando. Pero esos textos informativos, recordemos, no van a estar en la calle, van a estar
en un documento. Por eso es un texto, por eso este es un texto. Usted no me va a decir, o no podemos decir que va a ser una señal de tránsito, porque no es un documento escrito. Un texto informativo es aquel que, o por ejemplo, si vamos, supongamos que hoy nos vamos a Petén todos, nos vamos a ir de paseo y queremos conocer Tikal. Muy bien. En la entrada de Tikal hay una garita en donde la persona, el guía turístico, nos va a decir por dónde irnos, pero también nos va a entregar un documento, un pequeño mapa, en donde está el recorrido, todo lo que tenemos que caminar, qué vamos a ir encontrando. Aquí, miren, y nos va a decir, mira, usted va a encontrar esto, aquí va a encontrar esta pirámide que fue hecha en el año tal, nos está informando. Ese es un texto informativo. ¿Por qué? Porque está escrito y nos está dando una información. Pero también tenemos una cuarta clasificación de los textos. Está el texto instructivo. Y la palabra instructivo quiere decir instrucción. Es decir, que el texto instructivo nos va a dar o nos va a decir cómo tenemos que hacer, armar determinado artículo. Por ejemplo, yo vengo y agarro la computadora. ¿M? Y la computadora es nueva. La saco de la caja y en la caja voy a encontrar una hoja o un folleto en donde me va a decir, mire, antes de encender su computadora, póngala a cargar 2 horas. Después, déjela descansar 1 hora y después enciéndala. ¿Qué me dijo ese texto? Me dio instrucción de cómo tenía que manejar mi computadora. Ese es un texto instructivo. Entonces son parte o es parte de la clasificación de los textos. Recordemos entonces, si usted en casa me va a ayudar, los textos se clasifican de 4 formas, o por lo menos son las 4 formas más importantes, las más conocidas. Número 1, y usted en casa tiene que responder. Número 2, número 3 y número 4. Si usted respondió los 4, pues quiere decir que usted ha estado prestando atención a este video. Y lo felicito. Si usted respondió 3, quiere decir que su atención ha sido buena, pero no lo suficiente. Si usted respondió 2 o 1, quiere decir que tiene que enfocarse más y concentrarse en estos videos. Entonces, los textos se clasifican en 4. Está el texto recreativo, está el texto poético, está el texto informativo y está el texto instructivo. Muy bien. Tarea para la casa. ¿Qué es lo que usted va a realizar? Muy bien. Me va a hacer un pequeño listado de 5 novelas. Obviamente recuerde que son novelas literarias. Le pongo el ejemplo, le pongo un ejemplo. Ya le puse un ejemplo de Miguel Ángel Asturias, que se llama Viernes de Dolores. Le pongo un siguiente ejemplo. Si usted quiere lo puede anotar, pero quiero 5. Aparte de esta, quiero 5 más. Don Quijote de la Mancha. Es una novela muy conocida, muy bonita, muy interesante. Me va a escribir 5 novelas y me va a escribir 5 cuentos. Únicamente el título. No me va a escribir toda la redacción, no va a redactar todo. Únicamente el título. Únicamente el título. Luego, al haber escrito 5 novelas literarias y 5 cuentos que son parte de los textos recreativos, me va a escribir un cuento de esos 5. Usted va a elegir qué cuento va a escribir de esos 5. Lo va a escribir en su cuaderno y lo va a ilustrar. Esto como parte de los textos recreativos. Es todo por este momento, chicos. Espero que hayan prestado la debida atención a este video. Recuerden que a través de este canal vamos a seguir subiendo diferentes videos de los cursos correspondientes, por lo cual estén al pendiente. Que Dios les bendiga y a estudiar mucho.